Sí, tienes razón. Pero antes uno podía grabar desde cualquiera, ¿no? Yo creo que No me depende acuerdo. como del acceso que uno configure. Listo. Bueno, chicos, ahí están viendo mi pantalla completa. Sí, Esteban, se mira completo. Listo. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy pues vamos a tratar de ver este tema que pues digamos que es un poco complejo, pienso yo, porque está muy ligado como a la subjetividad que puedan tener las personas o también ligado a la escuela o a la forma en la que le enseñaron, digamos, a las personas, ¿cierto? Entonces, realmente más allá de saber cómo se dicen las cosas, el objetivo de esta sesión es ver de dónde salen las cosas y así de dónde salen, cómo interpretarlas. Más que todo eso, que digamos es diferente a lo que muchas veces se hace en salud, principalmente pues en epidemiología clínica, que es como simplemente leer el, los estimadores y ver eso que nos está pues como indicando. Entonces vamos a ver pues inicialmente unos conceptos básicos que probablemente los chicos de salud pública lo conozcan más y ya después nos vamos a meter a unas medidas de efecto ya más del campo de la epidemiología. Entonces, de los conceptos básicos son estos tres: la proporción, que hace referencia a la frecuencia de un evento en relación a la población total. Importante con esto es que no incluye el tiempo. Un ejemplo, si una población de 100 personas, 3 se van a ver afectadas por un evento, la proporción será 3 en 100. Así, sencillo. La razón. Cuando uno habla de una razón, está hablando de una relación entre dos eventos en una misma población. Es decir, en un lugar hay 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. La razón es mujer a hombre es 3:2. Nada del otro mundo. Y la última es tasa, que habla de una dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Ejemplo, el número de casos de mononucleosis, que es una infección, en 2006 es de 23 y el total de la población es 500.000. Entonces la tasa se calcula entre el número de casos y el total de la población y eso se multiplica por 1000. Eso es lo que nosotros hablábamos, por ejemplo, calculándolo en este caso, 0.046 casos de mononucleosis infecciosa por cada 1000 habitantes. Estos son conceptos que van a encontrar y realmente se relacionan mucho a ya estudios poblacionales, pero es importante tenerlos en cuenta para los análisis que vamos a hacer a partir de los estudios que se hacen en salud. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, las medidas de tendencia central. Aquí no vamos a ver en este caso estas cómo se calculan, sino entender por qué digamos, en ciertos aspectos se tiene que utilizar una por encima de la otra. Entonces tenemos lo que serían, pues, las medidas más importantes, en este caso, cuando tenemos una distribución que es simétrica, vemos esta famosa campana de Gauss, que es la curva de normalidad, pues vamos a tener una media, una mediana que van a estar en el mismo punto, que es aquí donde vamos a tener el cero, y vamos a tener unas desviaciones. Entonces, las primeras una desviación estándar hacia la derecha, una desviación estándar hacia la izquierda, y ahí vamos a tener aproximadamente el 68%. Ya dos desviaciones estándar ya nos va a tener el 95% de toda esa muestra. Entonces, tener en cuenta, cuando tenemos una curva de normalidad, que es una, que digamos es como normalmente los fenómenos en salud se comportan, pues vamos a tener que los estimadores que nos van a servir en cuanto a variables que son, digamos, sencillas, que son variables simplemente para determinar el promedio, en este caso si sea una media o una mediana, van a ser las mismas y nos van a ayudar, digamos, a determinar
los valores o los estimadores en esos estudios, que eso es lo que vemos, la simetría. Entonces vemos que aquí donde está el puntico, donde está la línea amarilla, pues vamos a tener lo que sería la media, la mediana y la moda. Pero no siempre es así. Vamos a tener a veces asimetrías. Una de estas es la simetría positiva, asimetría negativa sería hacia el otro lado, como una ola hacia el otro lado, y vemos que en estos casos la media es diferente a la mediana y a la moda. Cuando tenemos estos casos de asimetría, después cuando veamos un poco de análisis estadístico y que eso nos va a servir para diferenciar entre pruebas paramétricas y no paramétricas, nos damos cuenta que acá muchas veces y en unos estudios pues no van a utilizar la media como la medida de su desenlace, sino que van a utilizar la mediana. ¿Por qué utilizan la mediana? Debido a estos tipos de asimetrías que nos vamos a encontrar dentro de la distribución de nuestros datos. Entonces es importante saber esas distribuciones de los datos que se pueden dar a partir de histogramas como estos que tenemos acá, o se hacen también pruebas estadísticas que nos dicen pues, si es normal la distribución de nuestros datos, y ya según esa prueba pues uno va a generar la media o la mediana a través del software estadístico. Esto es un meme que siempre me gusta a mí, para ponerlo en octubre, que tenemos una distribución paranormal. Entonces, importante, cuando nosotros en los estudios tenemos que la persona, bueno, el investigador, los investigadores, tomaron como uno de los estimadores, una de las medidas, la media, es importante que dentro de esa media tengamos, siempre va de la mano lo que sería la desviación estándar. Cuando usted encuentra una media sola, eso no nos va a servir. Entonces, siempre buscar, cuando tenemos una media, buscar la desviación estándar correspondiente. Ahora, en el otro caso, que sería la mediana, cuando los investigadores trabajan con la mediana, pues ya en este caso ya no sería la desviación estándar la que nos esté acompañando a la mediana, sino que ya va a estar, son los rangos intercuartiles, entre el cuartil 1, que es el 25%, y el cuartil 3, que es el 75% de los datos. Voy a intentar algo. No, aquí no me deja como rayar. Esperen un momento. Voy a intentar meterme por toda la pantalla. Me deja rayar. Bueno. Aquí está. Bueno. Ahí están viendo el puntero. Sí, Esteban, se mira. Listo. Súper bien. Me hacía falta poner un puntero. Entonces, aquí tenemos pues lo que les había dicho del rango intercuartil. Entonces tenemos el cuartil 1, que hace referencia al 25%, y el cuartil 3, que hace referencia al 75%. ¿A qué voy con esto? Y es algo que van a tener en cuenta un poco después, que realmente no lo vamos a tocar hoy mucho, que es que siempre el estimador, la medida del efecto, nos da como una fotografía de lo que está sucediendo, pero siempre tienen que ir acompañados de esas medidas de dispersión o esas medidas complementarias que nos van a hablar de cómo es, digamos, por así decirlo, la realidad de lo que estamos evaluando. ¿A qué voy? De que no todos, por ejemplo, si tenemos una media de 5, no todas las personas van a tener esta media de 5, digamos, no sé, por ejemplo, salto. Pues eso yo creo que es imposible, pero que las personas tengan una media de 5 metros de salto. No todas las personas van a tener 5. Entonces la desviación estándar nos va a ayudar para determinar esas personas, la mayoría, en cuánto están. Aproximadamente el 68% de las personas van a caber dentro de ese rango que nos va a dar la desviación estándar si ponemos una desviación estándar, o si ponemos dos, el 95.
En este caso, con la mediana, pues nos va a ayudar es el rango intercuartil, que nos va a coger dentro de esos cuartiles aproximadamente el 50% en ese rango, en el 50% de las personas. Aquí va la otra, esto sería lo mismo con la mediana de lo que estábamos hablando. En las medidas de efecto que vamos a ver ahora, pues no vamos a tener medianas como tal, o no vamos a tener desviación estándar o rango intercuartil, sino que vamos a tener lo que se conoce como intervalo de confianza. Sin embargo, el intervalo de confianza no es el objetivo de la charla de hoy, porque el objetivo es que esto del intervalo de confianza y el valor P lo veamos con el profe Daniel Camilo, quien es PhD en epidemiología, que le da una charla muy bacana sobre cuál es la importancia del intervalo de confianza y por qué el valor P no funciona. Aquí pues como lo mismo, la mediana cuando está acá y tenemos el rango intercuartil que va desde el cuartil 1 que es 25%, 50% y 75%. Eso es lo que nos ayuda las medidas de dispersión dentro de el estudio que estemos tomando y que toma como medida la mediana. Entonces, esto era como de las cosas más generales para ahora adentrarnos a lo que realmente, digamos, es lo más importante de la charla y que va a servirles a ustedes mucho para determinar y estudiar muchos de los estudios que hay en epidemiología. Entonces, vamos a hablar de medidas de asociación. Tras entrevistar a miles de personas, he encontrado una fuerte correlación entre ser inteligente y estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué puse esta tira cómica? Por así decirlo. Por la misma razón de las que les hablaba al inicio de la charla, de que a veces este tema es un poco complejo en el sentido de que muchas veces está la subjetividad de la persona o de la escuela, de la formación que tuvieron sobre estos temas. Entonces la interpretación, cuando uno lo pasa a palabras, a veces se vuelve algo complejo. Y recuerdo muchas veces que habían problemas, pues principalmente míos con el profesor, porque la forma de explicar, la forma de interpretarlos era diferente. Sin embargo, los dos iban como al mismo sentido. Entonces, por eso es que la charla no está tan enfocada en cómo se dicen, sino que tratemos de identificar las cosas para interpretarlos, independientemente de cada uno cómo lo diga, sino que entiendan por qué y así cada uno lo interprete como le quede más fácil, como lo entienda de una mejor forma. Este es otra tira cómica. Aquí es Calvin Hobbes y está preguntando por nombres científicos y pues le responde como, claro, pues los científicos vienen con unas teorías así salvajes, pero ellos dan unos nombres como todos poco imaginativos. Entonces, ¿qué es importante como sobre esto? Realmente los nombres no importan. Y ya se van a dar cuenta también por qué digo que los nombres no importan. Entonces, tratemos de identificar las cosas y ya después nos vamos yendo cada uno. Entonces vamos a tener dos grupos grandes, por así decirlo, de estimadores de ese efecto. Vamos a tener un grupo de medidas que son absolutas y vamos a tener un grupo de medidas que son relativas. ¿A qué hace referencia principalmente esto? De que estas relativas pues van a tener la comparación frente a otros grupos. Estas absolutas nos van a hablar principalmente de un grupo en particular y de algo específico, de algo neto de ese beneficio o de ese riesgo que van a tener. En cambio, las relativas se necesita a partir de esas relaciones que hay entre grupos que tengan o no una intervención o una exposición. Aquí ya hablamos es de relación entre varios grupos. Acá tenemos un resultado neto
de un beneficio, sea a partir de los no expuestos, de los expuestos y otras cosas pues que ya vamos a ver. Importante aquí, pues la mayoría de estos estimadores de efecto en epidemiología se enfocan principalmente en lo que nosotros llamamos riesgo, que pues digamos la definición de riesgo según lo que uno vea pues va a diferir considerablemente, pero acá en epidemiología y en estadística vamos a asumir el riesgo como una expresión de probabilidad de que algo suceda y que esa expresión de probabilidad nosotros la podemos medir a partir de fórmulas estadísticas pues, de lo que vamos a ver acá y que a partir de eso pues vamos a interpretar la evidencia que hay en salud. Entonces vamos a tener y vamos a empezar con el primero, que es el riesgo absoluto. Entonces el riesgo absoluto también se conoce como riesgo histórico. Este riesgo pues, nos va a hablar principalmente de la incidencia de algo. Entonces, riesgo absoluto, incidencia. Eso es como lo más importante que quiero que aprendan. Entonces, vamos a participar vamos a, digamos, a tener los ejemplos a partir de lo que sería la tabla 2x2, que es una tabla muy famosa en epidemiología. Entonces, vamos a tener una columna de desenlace, una columna de no desenlace, una fila acá de intervención y de control, que sería pues el comparador. Entonces vamos a tener aquí unos valores que son las letras A, B, C y D. ¿Cómo se calcularía la incidencia, por ejemplo, en el grupo de intervención? Entonces se calcula las personas que sufrieron el desenlace, digamos que es mortalidad, que es el más común, dividido la sumatoria de toda la gente que hace parte de ese grupo intervención, que serían esto. Entonces la incidencia o el riesgo absoluto de la intervención, digamos, en el desenlace de mortalidad, de muerte, es A sobre A más B. Así, sencillo. Recordemos, pues la incidencia va a tomar todos los casos que hay en cierto periodo de tiempo. Entonces, lo que estemos evaluando, pues aquí nos está encontrando todos esos datos. Por el otro lado, vamos a tener el riesgo absoluto de los controles o las personas pues, que son nuestros comparadores. Entonces, dentro de este grupito, vamos a calcular cuál es la incidencia de muerte, que sería acá, esta la cantidad de muertos dividido el total del grupo, que sería C más D. Esto es riesgo absoluto. Es una medida muy buena porque nos habla de un resultado neto de una incidencia. Pero en los estudios, este riesgo absoluto como tal no nos va a ayudar para comparar frente a una intervención, porque aquí nos está encontrando la incidencia, pero es como la incidencia de la intervención del grupo de intervenidos o de expuestos en un lado y la incidencia de los controles o comparadores en el otro. Simplemente como si fueran dos grupos aislados. Entonces no nos sirve como tal cuando nosotros queremos evaluar si un medicamento, por ejemplo, es eficaz y seguro frente a una patología. Entonces ahí es cuando empezamos a tener otros tipos de medidas. Esta es otra de las absolutas, que es la reducción absoluta del riesgo. Realmente es lo mismo, solo que es la diferencia entre la incidencia en los controles menos la incidencia en la intervención. Es decir, el riesgo absoluto en los controles menos el riesgo absoluto en los intervenidos. Este es parecido a algo que en epidemiología, digamos, ya más amplia, se conoce como riesgo atribuible. Y es básicamente el riesgo de enfermedad si se le quita la intervención o la exposición. Entonces, aquí también nos da un valor neto y nos da un resultado, digamos, absoluto de cuánto sería esa diferencia, ese riesgo de enfermedad. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que estábamos hablando, sigue sin compararnos,
sigue sin buscar esa relación que puede haber entre una intervención y la otra. Aquí voy con un ejemplo importante pues como con esto, y porque estos dos valores, que son el RA, el riesgo absoluto y el riesgo, la reducción absoluta del riesgo, igual son importantes y a veces son muy despreciados por la gente y se enfocan en uno de los valores que vamos a ver más adelante, que es el RR. ¿Qué pasa? Estos valores, por ejemplo, van a determinar a partir de lo que estemos investigando. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, cáncer de pulmón. Y vamos a utilizar la exposición que es ser fumadores. Y los controles van a ser no fumadores. Como realmente los cánceres son multicausales, el grupo control, que no es fumador, también hay gente que puede tener cáncer en ese grupo. Entonces, debido a esto, a que hay otras variables que pueden entrar más allá de la exposición o la intervención, estas diferencias o estas reducciones absolutas de riesgo no nos van a identificar realmente los estimadores de los efectos que tienen esa exposición dentro de un grupo determinado. Entonces, no nos va a dar esa probabilidad de que algo suceda en un grupo porque los dos grupos lo van a tener. Entonces, aquí cierta exposición o ciertos valores confusores pueden afectarnos. También que es importante para analizar posteriormente con el RR, de que todas las personas tenemos un riesgo absoluto, digamos, antes de, que puede ser diferente según nuestras condiciones o según nuestras comorbilidades. Entonces, cuando uno tiene una reducción del del riesgo relativo, que es algo que vamos a ver ahora, esa reducción puede no ser igual para mí que para otra persona, según ese riesgo absoluto que uno tiene antes de. Entonces, es importante eso para determinar y para darse cuenta de que realmente son valores que son importantes tener desde un principio y no verlos como valores aislados. Listo. Entonces vamos ahí. Este es el riesgo relativo, que es el que le digo que muchos epidemiólogos y mucha gente en salud se dicen, no, pues hay que buscar el RR, porque el RR es lo mejor. Seguimos con la misma tabla 2x2. Y en este caso vamos a tener la incidencia del desenlace y la intervención dividido la incidencia del desenlace en el control. Básicamente es el riesgo absoluto en el grupo de intervención versus el riesgo absoluto en el grupo control. Entonces aquí esta medida, como dice su nombre, que es relativa, se saca a partir de la relación de los riesgos absolutos, de esa relación de incidencia entre dos grupos. ¿Por qué es importante esta? Porque ya nos va a hablar de una magnitud del riesgo. Entonces ya vamos a ver cuánto aumenta el riesgo esa exposición o esa intervención. Nos va a ayudar a ver, bueno, qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a calcular a partir de esta fórmula, pues la probabilidad de que eso suceda según esa intervención y según pues el desenlace de interés que estamos evaluando. Recuerden que acá cuando yo digo intervención también puede ser exposición, pero el riesgo relativo se utiliza principalmente es en estudios de ensayos clínicos. Entonces por eso generalmente uno habla siempre de intervención. Aquí está la formulita, eso la puedes revisar después. Esto es lo mismo del riesgo absoluto que habíamos visto arriba y este es el mismo riesgo absoluto, pero ya los controles. Entonces, aquí, ¿qué es importante mencionar frente a esto? El riesgo relativo es uno de las que más, digamos, se utiliza en salud porque nos va a decir cuántas veces aumenta, digamos, el riesgo o cuántas veces mejora o según el desenlace cierta intervención frente al grupo control. Entonces, pensemos en el desenlace de mortalidad, de muerte, que es como el más fácil porque usted está vivo o está muerto. Realmente no hay intermedios.
En ese desenlace, pensemos, digamos, que tenemos un medicamento nuevo y vamos a probar un medicamento o vamos a probar una intervención social o vamos a probar XY cosa. Entonces, resulta que vamos a tener unos valores y vamos a encontrar que el RR nos dio 0.5 aproximadamente. Entonces, aquí no me deja copiar. Entonces, ese 0.5, ¿de qué nos va a estar hablando? Entonces, una de las formas de interpretarlo, de leerlo, que le gusta mucho, principalmente a los médicos, es decir, por cada 100 pacientes que mueren en el grupo control, 50 pacientes mueren en el grupo de intervención. Es decir, la mitad de los pacientes mueren cuando son intervenidos según ese medicamento o según lo que sea que hayamos hecho. Esa es una forma muy común de usarla. Hay otras formas de interpretarlo o de leerlo principalmente, porque como les digo, eso no realmente no es interpretarlo, es ver cuántas veces se reduce, cuántas veces aumenta. Entonces uno muchas veces puede decir como, bueno, 0.5, entonces uno dice, pues en este caso, en el grupo que estamos interviniendo, el desenlace, que es mortalidad, disminuye en un 50%. Esa es otra forma que utiliza la gente para interpretar ese riesgo relativo. Pero esa, por ejemplo, esa forma de interpretarlo va muy de la mano con esto, reducción relativa del riesgo, que es otra de las medidas de efecto que se sacan mucho en investigación. Esta se calcula como 1 menos el RR. ¿Qué nos habla? ¿Qué tanto disminuye el riesgo de la intervención? Por eso les decía que estas medidas nos ayudan más con la magnitud. ¿Aumenta o disminuye el riesgo? En el ejemplo que les estaba dando, si tenemos un RR de 0.5, hacemos 1 menos 0.5 y eso nos da 0.5. Lo multiplicamos por 10 y nos está diciendo de que estamos reduciendo la muerte en estos pacientes comparados con el grupo control. Eso es muy importante que lo sepan para que ustedes entiendan eso de por qué es relativo, porque es que estamos comparando entre dos grupos, estamos comparando entre dos, digamos, dos valores diferentes según la exposición o según la intervención, si está o no dentro de dos grupos en un estudio. Entonces, uno siempre dice, pues se redujo la mortalidad en un 50% comparado con el grupo control. De pronto ustedes van a pensar, esto me suena conocido y más ahora en la pandemia. Y pues realmente aquí está el meollo del asunto y es algo que la gente, digamos, del común no ha entendido frente a estas medidas. Estas medidas de las cuales les estoy hablando son medidas perfectas, por así decirlo. Son medidas ideales que se dan en escenarios ideales. Es decir, algo no utópico, pero sí difícil de conseguir. Estas son medidas que se sacan a partir de ensayos clínicos. Entonces, es decir, esto sucede en un escenario muy controlado, pero la vida real no es así. Esta reducción relativa del riesgo es básicamente lo que nosotros conocemos como eficacia. Ahora con las vacunas se está viendo mucho esto. Cuando ustedes van a los estudios de las vacunas, se van a encontrar que las vacunas normalmente tienen estos RRs en 0.091 o 0.005 y algo así. Entonces, cuando uno ya va a ver la eficacia, porque realmente esos RRs, como les decía, nos está hablando desde esa relación y ese riesgo que pueden tener las personas, cuando uno hace la resta de 1 menos 0.009, nos da 0.99. Lo multiplica por 100, sería una eficacia del 99%. Normalmente, pues las vacunas no han tenido esa eficacia tan grande, pero
así es como se saca. De hecho, por ahí hay algo de Pictoline que muestra cómo se sacaron como todos esos valores de eficacia. Entonces se saca a partir de esta fórmula. 1 menos el RR. Si ustedes van a ver los estudios de las vacunas, pues los valores de RR les dan súper bajitos. 0.085, 0.09, 0. De diversas formas. Y de ahí es donde sacan esa eficacia de las vacunas. Algo que la gente del común dice, que cuando una vacuna tiene una eficacia del 99%, del 98%, digamos, la gente piensa de que no, de 100 pacientes, 98 les va a dar 98 personas se van a salvar y 2 personas no se van a salvar. Porque, digamos, las vacunas, el principal desenlace que previenen es mortalidad y enfermedad grave. Y así mucha gente lo piensa, o hace la asimilación con los de 10 personas. De 10 personas, 9 se van a... para 9 sirven, pero para una persona no va a servir. Esas son aseveraciones que están mal hechas. Y mucha gente se asustó principalmente con las vacunas, por ejemplo, de Sinovac, que los primeros estudios de Sinovac mostraban que tenía una eficacia como del 60-70%. Y la gente dijo, ¿cómo no? O sea, si de 100 personas, 70 viven y 30 mueren, si yo estoy dentro de las 30, ¿qué? Y esas eran formas de pensar, pues formas de interpretar y de leer estos resultados de una forma errónea. Aquí, como les digo, y vuelvo y hago énfasis, como estas son medidas relativas, nos está hablando de esa relación que hay entre esos dos grupos. Entonces, cuando uno habla de que hay un 98% de eficacia en una vacuna, estamos diciendo que tenemos un 98% de probabilidad de no enfermarnos grave o de no morir si tenemos la vacuna comparado con los que no tienen vacunas, comparados con los que son el grupo control. Así es como se debe de analizar esa eficacia, y esa eficacia ¿dónde la sacamos? De este valor, que es la reducción relativa del riesgo. Entonces no es que de 10 tantos van a morir, de 100 tantos van a morir y tantos no, no es así, sino que es cuánto es el porcentaje de tener de no sufrir ese desenlace en estos casos, comparado con el grupo que no lo tiene, comparado con ese grupo control que generalmente en los primeros estudios de las vacunas era un grupo placebo. Pues que ya realmente ahora las vacunas deberían compararse con las vacunas que ya están. Es decir, ya hay un montón, como 30 vacunas que están pendientes para pasar a estudios experimentales y ya no se deberían comparar con placebo, sino con las vacunas que ya están ahora funcionando. Algo importante, pues que podemos hablar después sobre eso. ¿Por qué les hablo de eficacia? Porque la eficacia nos habla en condiciones ideales, pero ahora están saliendo muchos estudios que nos hablan es de la efectividad de las vacunas. La efectividad nos ayuda principalmente es en en un entorno real. La efectividad ya nos va a hablar es cómo funcionan esas vacunas en un entorno real. Por eso en estos días salió, por ejemplo, un estudio de aquí de Colombia, evaluando la seguridad de las vacunas en mayores de edad, la seguridad y la efectividad a través de un estudio observacional en condiciones ideales, no controladas. Es decir, no controlamos al paciente y no lo tenemos prácticamente en una burbuja, sino que en condiciones en las cuales la persona puede hacer lo que quiera. Entonces ahí ya sería, hablamos de efectividad. Ahorita si queremos al final podemos ver ese estudio un ratico para que veamos lo chévere que es. Entonces aquí ya llevamos esas dos medidas, esas medidas como de importancia. Entonces voy a mostrarles acá algo, por ejemplo, de este libro que es JAMA, que me parece muy interesante frente a esto. Entonces, ahí están viendo la tablita.
Esteban. Sí, listo. Sí. Entonces, veamos esta tablita. Yo sé que es un poquito, pues, no es como la mejor, pero bueno. Vamos a tener esta tablita de dos pacientes, dos personas, X. Entonces vamos a tener un paciente de 40 años y vamos a tener, y un paciente de 70 años. El paciente de 40 años resulta que tiene un infarto del corazón. Aquí lo ponen como pequeño, pero pues eso es como uno cuando dice que un infarto es pequeño o grande. Yo pues supongo que hace referencia como a que cuánto pues de las arterias comprometió. Pero no, digamos que tiene un infarto. Y el man de 70 años, el otro personaje, también tiene un infarto. Pues aquí dice como más grande. Y también tiene algo que conoce como falla cardíaca. Resulta que hay muchos estudios en salud que nos hablan sobre pues, cuando la persona está teniendo un infarto, pues póngale terapia antiplaquetaria con clopidogrel y aspirina o con aspirina sola. Resulta que pues, uno de los estudios más famosos, digamos, nos dice que uno de los estudios más famosos nos dice que el RR, la reducción del riesgo en estos pacientes cuando son tratados con aspirina más clopidogrel es de 0.8, el RR. Cuando uno saca el RRR nos va a dar que hay una reducción del 20% en desenlaces como puede ser mortalidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que tenemos aquí, este paciente de 40 años tiene un riesgo de 5.3. Este riesgo de 5.3 es el riesgo absoluto que tiene ese paciente. Un paciente 40 años con un infarto agudo de miocardio. ¿De dónde sale ese riesgo absoluto? De la incidencia. Una incidencia de una ciudad. Entonces, un paciente que tenemos acá en el hospital, en un hospital, y pues decimos que tiene un 5.3% de morir, pues digamos, con esas características. Luego, el otro paciente, 70 años, más viejito, con un infarto, digamos, mayor y con falla cardíaca, tiene un riesgo de un 36%. Entonces, ahí decimos, bueno, ese es el riesgo absoluto de este señor. Entonces, nos ponemos a ver y decimos, ¿cuál será el riesgo si le agregamos clopidogrel más aspirina en estos pacientes? Es decir, como si estuviéramos haciendo un ensayo clínico. Pero resulta que ya teníamos el ensayo clínico y el ensayo clínico nos dijo que había una reducción del 20%. Entonces el 20% reduciéndoselo a este 5.3 me da 4.22. Y a este 36% nos da 28.8. Uno pues a simple vista diría, realmente redujo mucho en este grupo y en este paciente, pero en este paciente no. ¿Qué pasa? El estudio nos dice que un 20%, y uno puede decir, bueno, un 20% para salvar una vida, bastante. Cuando uno lo pasa a un paciente real, por ejemplo, en estos casos, por eso son importantes estos riesgos absolutos que nosotros tenemos acá, sabemos si realmente esa intervención va a beneficiar a ese paciente o realmente no la va a beneficiar. En este paciente, ese 20%, la reducción realmente es del 1.1%, la reducción absoluta del riesgo, ese valor neto. Y en el paciente de 70 años, la reducción es aproximadamente de un 7.2%. Uno puede decir, bueno, un 1% puede ser bueno para un paciente, puede ser bueno para una persona. ¿Por qué no le damos, sabiendo que no perdemos nada? Entonces ahí es cuando nos vamos a otro, que es el siguiente estimador que vamos a ver, que es el número necesario a tratar. Resulta que para salvar una vida en este grupo de pacientes tenemos que tratar 91 personas. En cambio, en el otro grupito, que serían mayores de 70 años, tenemos que tratar solo 14 personas. Entonces miren que son dos escenarios
diferentes a pesar de que teníamos el mismo RR, que teníamos el mismo estimador dentro del estudio. Entonces, aquí es lo que voy, y perdón si hago tanto hincapié en eso. Realmente la razón de interpretar estas cosas no está en saberlos leer, pues no está como tal en saberlos escribir o decir tantos pacientes mueren por esto, sino tratar de interpretar estas situaciones que no son algo que nos dice, o sea, que están a simple vista, sino que las tenemos que analizar. De eso se trata, interpretar estas cosas. Es lo mismo que cuando les digo lo de la eficacia de las vacunas. Si la gente del común, y pues probablemente uno, si uno no tiene experiencia, uno no es de este campo como nosotros que somos del área de la salud, pues vamos a pensar como la gente del común. Yo me ponía a pensar cuando estaba en pandemia y empezaron a salir esos estudios y yo leía a la gente del común diciendo eso y yo era como, ve, tiene sentido, pero ya después me ponía a pensar y yo no tiene sentido, realmente, ¿cuál es la interpretación real de la eficacia? ¿Por qué va eso? Uno tiene muchas formas de decirlo, pero el objetivo es tratar de interpretar por qué salen las cosas. Entonces vemos acá como teniendo un RR de 20 por un RRR de 20%, una reducción del 20%, puede ser muy diferente según el riesgo absoluto que tiene cada paciente dentro del estudio. Pues dentro de, digamos, de la vida real, que a fin de cuentas, pues los estudios nos ayudan para la academia, pero a fin de cuentas la importancia de la mayoría de los estudios es que nos sirvan para los pacientes, que nos sirvan para las comunidades. Esto, aunque yo lo hablo tanto dentro del escenario clínico, esto se puede remontar a múltiples cosas. Por ejemplo, no sé, no me acuerdo si ustedes estaban cuando alguna vez les hablé de una Nobel de economía que se llama Esther Dulfo, en un libro de ella que se llama Pure Economics, que eso fue, digamos, una de las cosas que la llevó a ganar el premio Nobel. Ella habla de ensayos clínicos comunitarios en los cuales a una persona pues, sobre pobreza, a un grupo de personas, una comunidad, les daban subsidios en forma de dinero y a otra comunidad no les daban el dinero, sino que les daban las cosas. Y se pusieron a hacer ese ensayo clínico, obviamente no es doble ciego, no tiene las características de los ensayos clínicos de vacunas ni nada de eso, pero los resultados se daban en este tipo de estimadores, en que, bueno, cuánta de esta gente salió de la pobreza realmente, dándole dinero o dándole los elementos, digamos, para que salga de la pobreza. Entonces esto no es algo que se limite simplemente al escenario clínico, sino que lo podemos extrapolar a múltiples cosas, o no simplemente a medicamentos, también a actividades o estrategias, intervenciones comunitarias. Recuerdo que alguna vez, pues, a ver, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, en el 2018, la facultad tenía como una intervención comunitaria, por así decirlo, en Manrique con recicladores. Y pues no era un ensayo clínico ni nada, pero fue un estudio de caso muy bonito porque tratábamos de explicarles a los recicladores cómo asegurarse a pues sí, a la seguridad social, cómo asegurarse a salud, cómo asegurarse a pensiones. Entonces, eso es una intervención que, por ejemplo, que podíamos evaluar a través de un ensayo clínico. Pues estas personas, digamos, a partir de hacia el futuro, ¿cuántas de esas personas se podían pensionar? Pues yo sé que sería algo de muchos años y todo eso, pero según esa intervención que pudimos hacer, ¿cuántas personas podrían haberse pensionado? ¿Cuántas personas terminaron accediendo a salud? Y ese tipo de cosas que digamos que son valores que muchas veces no se ven, pero que determinan mucho toda la composición y pues todos los determinantes sociales en salud que hay. Bueno, voy a volver otra vez a la presentación. No sé si tienen dudas mientras tanto. Bueno, espero que no se hayan ido. Ay, salí. Listo. Entonces volvamos aquí a la presentación.
Entonces el siguiente que les estaba hablando era ese, número necesario a tratar, o también se conoce como número necesario a dañar, porque puede usted, pues buscando una intervención, causarle más riesgo o disminuir ese riesgo. Entonces, esto se calcula simplemente 100 dividido la reducción absoluta del riesgo, o 1 dividido la reducción absoluta del riesgo también. Entonces, aquí es importante. Uno está, digamos, esto se utiliza también mucho en los ensayos clínicos, o también, por ejemplo, con las cosas para tamizaje, con pruebas diagnósticas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí no se me va a olvidar del pregrado es, por ejemplo, las pacientes que tienen amenaza de parto pretérmino, es decir, que van a tener el parto antes de las 37 semanas. De muchos estudios que se han hecho, se ha encontrado que solamente 2 intervenciones funcionan para prevenir el parto pretérmino, porque la mayoría de veces no se sabe cuál es la etiología o cuál es la causa que lleva al parto pretérmino. Entonces, en los estudios se ha encontrado que medir el cuello de las mujeres cuando están en embarazo desde la semana 16 reduce la mortalidad y la incidencia de parto pretérmino en embarazadas. Entonces uno dice, bueno, súper chévere. Entonces, ¿por qué no le hacemos la medición del cuello a todas las mujeres que están en embarazo desde la semana 16? Ese es el escenario ideal. Y ese es el escenario que a nosotros, digamos, como médicos en la Universidad de Antioquia nos enseñan. Pero cuando uno se pone a ver el número necesario a tamizar para encontrar un parto pretérmino a partir de la medición del cuello uterino es de casi 500. Es decir, tengo que tamizar a 500 embarazadas para poder encontrar una amenaza de parto pretérmino. Ahí uno dice, bueno, realmente si la medicina y la epidemiología en este caso fuera en un mundo ideal, uno le haría cervicometrías a todos. Pero ahí uno empieza y se mete con la parte de salud pública y políticas públicas. ¿Realmente eso es rentable? ¿Cuánto vale una cervicometría? Toda la gente puede hacer una cervicometría. ¿Cuánto cuesta para esas personas ir hasta el hospital a que se haga una cervicometría cada semana en caso de que encuentren eso? Entonces, son formas de pensar y formas de analizar. Ojalá todo fuera ideal, todo fuera en un escenario controlado como son los ensayos clínicos, pero así no es la vida. Entonces, aquí tenemos, si dentro del estudio encontramos que esa intervención, por ejemplo, sí sirve, aquí cuando hago que sí sirve es como que hay una disminución del riesgo, el RR va a ser menor de 1 y el RRR o el RAR va a ser mayor de 0. Ahí es cuando hablamos de un número necesario a tratar. Pero como les dije, puede haber momentos en los cuales encontremos de que ese medicamento o esa intervención realmente no disminuye, sino que aumenta. Entonces uno dice, no va a servir. Y ese RR nos va a dar mayor de 1. Entonces el RRR y el RAR nos van a dar menor de 0. Ahí es cuando nosotros hablamos de que hay la posibilidad de que haya un número necesario a dañar. Es decir, que la intervención nos va a llevar a hacer más daño a las personas que el beneficio. Uno de los ejemplos, pues como que se me viene rápido a la cabeza, es con la, ¿cómo se llama este medicamento? Había un medicamento hace tiempo, yo creo que ya les había contado esta historia, pero no me acuerdo cómo se llama el medicamento. Pero un medicamento que se utilizaba en Europa para el tratamiento de los vómitos en las pacientes embarazadas. Los vómitos realmente son muy comunes en pacientes embarazadas. Entonces este medicamento se empezó a tratar porque pues, se basó en una molécula que ya existía, que también funcionaba para eso y se encontró este medicamento, etcétera. Pues eso es algo ya más de los químicos farmacéuticos. Y eso también tiene una historia muy chévere porque la diferencia entre el medicamento inicial y el medicamento que causó todo esto que les voy a contar es simplemente que un carbono está
en un ángulo diferente al otro. Eso es algo muy chévere, pero eso ya es más de química. La cosa es que muchas mujeres empezaron a encontrarse que tenían malformaciones los niños, mujeres que tomaban esto. Entonces, por ejemplo, si se hubiera hecho en un estudio, creo que no se hizo en su momento, sino que eso simplemente fueron reportes de casos y encontraron un montón de casos y después pues quitaron ese medicamento. Si ahí se hubiera hecho un estudio basándose en ese RR, eso fue hace mucho tiempo, entonces no había como pues la cosa de los estudios en ese momento como tan rigurosos, se hubiera encontrado un número necesario de dañar bastante alto, asociado a todos esos casos de malformaciones que tenían los niños en su momento. Espérenme que yo sé que aquí por acá tengo el nombre, que siempre se me olvida el nombre. Talidomida. Eso, talidomida. Ese siempre, o sea, la estaba confundiendo con la tamsulosina, pero la tamsulosina es alfa 1. Pero ese medicamento que dice Carlos, estoy buscando para enviarles el artículo, bueno, después se los envío, que es el de la talidomida. Fue en el siglo XX pues una cosa revolucionaria gigante debido a eso. De mi momento yo conecto el computador. Bueno, muchachos, no encontré el cargador del computador. Entonces, esperemos que no se me descargue. Álvaro, si quieres le puedes preguntar por micrófono. Ah, listo. ¿Con qué concepto era el que mencionabas la pregunta? Esteban, hay una pregunta de Álvaro. Esteban, ¿estás allí? Esteban, hola. No, ya. Hola muchachos, volví. Disculpen esos errores técnicos que me pasan a mí, que no sé dónde dejo la cabeza y no sabía dónde dejar el cargador del computador. Tranquila. Mira, hay una pregunta Claro, en el chat, la Carlos. voy a revisar. Claro, Carlos. Cuéntame, Álvaro. Que Álvaro no puede porque está por fuera de la casa. Es la primera pregunta que está allí. Ah, ya la vi, ya la vi. Perdón, no la había visto arriba. Bueno, ahora, este concepto está relacionado con lo que se mencionó en el artículo que están compartidos sobre el tratamiento más corto. Si mal no recuerdo, hablaba sobre si es riesgoso o no el acortamiento de la duración del tratamiento. Sí, Álvaro, justo. Es eso. O sea, realmente uno, esos valores, esos conceptos de RRR, RAR y eso, uno los puede sacar de todos esos estudios. En ese estudio que yo les compartí, que es un estudio de inferioridad
sobre el acortamiento, el ¿cómo se llama? El RRR creo que era mayor, no me acuerdo, aumentando ese riesgo, que eso es solo una parte de esa discusión de cuánto, si se debería hacer ese cambio. A ver si todavía tengo por acá el artículo. Creo que yo a Álvaro le compartí el estudio con... Creo que a Álvaro le compartí el estudio con la lectura. Creo que fue así. Sí, sí, no me acuerdo. ¿Eso fue hace cuánto? Creo que es este de acá. A ver, ¿dónde es que está eso? Mira que, por ejemplo, ya que me acordé de eso, dentro del estudio pasó algo, que es que, pues no pasó algo, realmente el estudio no utilizaba estas medidas de asociación, sino que este estudio utilizaba la proporción, pero va de la mano como a esa, pues como a ese análisis que estábamos haciendo con el RR. Que miren que acá utilizaban era diferencia de porcentaje, no utilizaba como tal medidas de asociación como riesgos relativos o eso, sino que utilizaron el porcentaje de pacientes. Igual, uno con estos valores que encuentra acá, realmente uno puede sacar esos valores de RRR, que eso, pues por ejemplo, en este análisis que yo había hecho acá en su momento, yo no lo había sacado, pero recuerdo que en lo del estudio lo sacaron y encontraron también que había posibilidad de aumentar ese riesgo. No sé si Álvaro tenga otra duda con eso, si le quedó claro o algo. Listo, Álvaro. ¿Yo dónde es que estaba? Acá. Listo, muchachos. Entonces, volvamos acá. Este es el número necesario a tratar, número necesario a dañar o número necesario a tamizar. Normalmente, pues uno se basa como en desenlaces negativos, porque uno cuando se plantea la pregunta pico, uno dice, pues uno se recuerda como las 6D. Death, que es muerte, discomfort, disability, disease, enfermedad, todo eso. Entonces uno generalmente piensa en desenlaces negativos. Este lado de la pantalla, el lado izquierdo, se refiere a como lo mismo que les expliqué ahora. Si, si la intervención sirve, o sea, disminuye ese desenlace, pues vamos a tener un NNT, número necesario a tratar. Si la intervención no sirve, sino que lo aumenta realmente, vamos a tener un número necesario a dañar. Resulta que cuando tenemos un desenlace positivo, pues sucede de forma diferente. Es decir, si nuestro desenlace, digamos, con el tratamiento, el desenlace es disminución en la curación o mejor sobrevida o que ya hay una remisión de la enfermedad, pues vamos a buscar de que el RR sea mayor a 1 y ahí vamos a tener un número necesario a tratar. Por el contrario, si el RR es menor de 1, vamos a tener es un número necesario a dañar, porque el desenlace es positivo. Entonces, si disminuye la unidad, que es como la igualdad, pues nos está diciendo realmente que nos está haciendo daño a los pacientes o a las personas pues que vamos a investigar. Esto es como para que lo tengan en cuenta, no quiero profundizar mucho en esto, pero es básicamente para que identifiquen este tipo de valores dentro de los estudios que vayan a realizar.
Hay otros muy parecidos al RR que se conocen como el loss ratio o el hazard ratio. Estos valores no son valores tan fáciles de sacar como fue el RR, que teníamos la tablita 2x2 y sacábamos valores fácilmente. Acá vamos a tener otras variables y otras cosas que ya hacen parte más del análisis estadístico, pero que nosotros lo tenemos en cuenta para analizar estos resultados. Entonces, este odds ratio se utiliza principalmente en estudios de casos y controles. Entonces, aquí vamos a hablar de exposición, no de intervención. Entonces, vamos a tener que de los casos que nosotros definimos, ¿cuántos estuvieron expuestos y cuántos no estuvieron expuestos? De los no casos, o sea, los sanos, ¿cuántos tuvieron una exposición y cuántos no estuvieron expuestos a eso que estamos investigando? Entonces, este odds ratio nos va a hablar de la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra. No es una medida directa del riesgo, porque como es un estudio de casos y controles, principalmente nos vamos es hacia atrás. Entonces no estamos viendo el riesgo a partir de una incidencia, como fue con el riesgo relativo, sino que estamos viendo el riesgo a través de algo que se conoce como odds. Estos odds lo van a encontrar en la literatura de muchas formas y por eso era que yo les decía como que no le pararan bolas tanto a los nombres. Porque odds puede ser posibilidad, probabilidad. Y realmente en estadística son dos cosas diferentes. Pueden encontrar odds ratio en la literatura como razón de momios, razón de razones. Van a encontrar múltiples nombres que la traducción de la gente, de los hispanohablantes, tratan de darle sentido a esta valoración. Pero yo les recomiendo, quédense como si fuera odds ratio para ustedes. ¿Qué pasa? Acá vamos a calcular el odds, que es como una relación que hay dentro del grupo de los casos entre los expuestos y los no expuestos. Es decir, cuál es la probabilidad de encontrar una persona que estuvo expuesta dentro del grupo de los casos. Y lo mismo se hace con el grupo de los no casos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme un expuesto en el grupo, en relación con los que no estaban expuestos? Entonces, esto es una forma, miren que ahorita cuando hablábamos de riesgo relativo nos enfocábamos principalmente era en los grupos de intervención y no intervención. Aquí nos enfocamos son en los grupos de casos y no casos. Entonces, eso que nosotros llamamos odds se van a dividir. El odds de los que están expuestos, o sea, de los casos, y el odds de los no casos, o sea, de los sanos. Porque vamos a tratar de identificar cuál es esa probabilidad de que teniendo una exposición a esto me dé este caso. Entonces, si se ven, es parecido al riesgo relativo, porque esta también es una medida relativa, porque está comparando entre esos dos grupos, pero como nos estamos yendo hacia el pasado y como estamos haciendo una medida indirecta de ese riesgo, utilizamos esto que se conoce como los odds o las posibilidades, que básicamente es esa probabilidad de que algo ocurra o no ocurra según la exposición que tiene la persona. Así finalmente es lo mismo que les estaba mostrando, solo que con los numeritos que hay, con las letricas que hay acá. Así es como se saca el famoso odds ratio. ¿Qué es importante mencionar acá? El odds ratio se parece mucho al RR, no es lo mismo, pero ustedes los pueden interpretar de la misma forma que el RR. ¿Cuándo? Cuando tenemos una incidencia que es menor del 10%. Es importante mencionar eso porque muchas veces en la academia se utiliza eso. Se utiliza para analizar los ORs como si fuera un RR y se analiza igual. Pero cuando se tiene más del 10%, esos valores van cambiando. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo es esa diferencia para que lo identifiquen. Entonces, aquí es donde está también lo que les decía, como que el objetivo de esta sesión no es decirles cómo leerlos
que a fin de cuentas es como lo que en la academia o en la universidad le enseñan a uno, y no debería ser así. Por eso la gente le saca tanto el cuerpo a epidemiología, sabiendo que epidemiología es muy importante. Entonces esto, si no hay diferencia en la exposición entre los casos y los controles, el resultado será cercano a 1. Entonces uno va a decir, realmente la probabilidad es muy poca. ¿Por qué? Porque los dos van a tener casi que la misma probabilidad de que suceda. Entonces no nos va a servir a decir que de pronto hay un riesgo ahí. Si la frecuencia de la exposición fue mayor en los casos, será mayor a 1 el resultado del otro. Entonces, ¿uno qué va a decir? Que esa exposición me da mayor riesgo de sufrir el caso, es decir, de sufrir la enfermedad que nosotros definimos. Por eso les digo, es una medida indirecta, porque estamos mirando hacia el pasado y nosotros vamos a pensar de que probablemente la persona, cuando estuvo expuesta a esto, tuvo mayor riesgo para tener ese caso. El ejemplo otra vez, por ejemplo, con lo de cigarrillo. Obviamente eso es algo que ya está muy estudiado y todo eso, pero digamos que no superamos nada. Entonces vamos a tener que las personas que fuman, pues tienen esa exposición al cigarrillo, pero las otras personas que no fuman también pueden tener pueden tener riesgo de cáncer de pulmón por X o Y razón. Entonces uno trata de identificar si en los dos grupos la probabilidad fuera muy parecida, nos dice como, bueno, no hay una diferencia, entonces no nos importa realmente fumar, no va a aumentar ese riesgo. Pero si uno encuentra que el riesgo es mayor en los otros, en los que fuman, que en los que no fuman, pues ya uno empieza a decir, bueno, aquí hay una medida que nos está diciendo que fumar sí aumenta el riesgo independientemente de los otros factores que encontremos que aumenten el riesgo. Lo mismo sucede si encontramos que esa exposición realmente es protectora. Entonces, ¿cuándo decimos que la exposición es protectora? Cuando es menor a 1. Entonces, aquí vuelvo y les digo, o sea, ustedes pueden interpretar este odds ratio como un RR, como lo que hicimos ahora. Por cada 100 pacientes que mueren cuando son en el grupo control, pues por cada 100 pacientes, por ejemplo, que no fumaron, por cada 100 pacientes, o sea, por cada 100 pacientes que tienen cáncer en el grupo control, no sé, 1.5 más lo tienen cuando fuman. Es decir, hay un aumento, un mayor riesgo para los que fuman de tener cáncer de pulmón. O si se hace pues al revés, con algo que sí funcione, también se puede utilizar. Esto se utiliza mucho en los estudios de casos y controles o cuando se hacen ajustes en cohortes, en estudios de cohortes, que ya los habíamos mencionado en algún momento. Entonces ustedes lo pueden analizar, como les digo, como el RR, pues leerlo realmente. Pero lo más importante es que tengan esto claro, de dónde sale y qué hace referencia cuando le decimos, bueno, ¿será que el OR mayor de 1 me está diciendo que es mayor o menor riesgo? Si es factor protector o si es un factor de riesgo. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta y va de la mano de todo lo que les digo, de que, bueno, realmente interpretar no es saber leer. Otro de esos valores que se parece mucho al RR, que de hecho este es como el primo del RR, es el hazard ratio. Probablemente lo escuchen mucho o lo lean en estudios de casos y controles. Recomendación también con este, no lo traduzcan. Uno puede decir como el ratio, la razón de riesgo, pero uno se confunde con el riesgo relativo y todo eso. Entonces mi recomendación y la que tuve mucho de mis profesores fue, hablen del hazard, el hazard de tal. Este hazard ratio es igualito al RR, es lo mismo que un RR. ¿Cuál es el problema o cuál es la diferencia? Que este hace referencia a un tiempo determinado. Es decir, no hace referencia a un punto como lo hace el riesgo relativo, que se hace el estudio en un punto y ahí se tomaron los datos y ahí se calculó. No, sino que este hazard ratio, como vemos en esta gráfica que ahorita las vamos a explicar, a medida que pasa el tiempo, estos son puros RRs que se van modificando a través del tiempo.
Entonces el hazard ratio lo que hace es calcularnos cuál es, por así decirlo, ese promedio de este RR a través del tiempo, hasta que llegue un punto en el cual, digamos, nos va a hablar de que en ese tiempo la persona puede tener este riesgo. Entonces, como les digo, este también se puede interpretar como un RR, porque es un RR, solo que a este hay que agregarle algo. ¿Qué es lo que hay que agregarle? Que en cualquier momento del seguimiento de los pacientes. Es decir, depende de ese seguimiento, porque este nos habla del tiempo en el que transcurren las cosas. No se limita simplemente a un episodio o un momento en el tiempo como el RR en un ensayo clínico, sino que este, como es un seguimiento que se hace en estudios prospectivos, en estudios de cohortes, nos va a hablar de ese riesgo relativo, pero a través del tiempo que va pasando. Por eso aquí en la gráfica está el tiempo en esas personas. Entonces aquí sacamos ese hazard ratio. Entonces, por ejemplo, este hazard ratio de 0.38 se puede analizar como de que la reducción del riesgo en este grupo de tratamiento, que no me acuerdo de qué es este estudio, es de aproximadamente un 62% durante el tiempo de seguimiento comparado con los que no tenían ese tratamiento. O bueno, como no es tratamiento, sino con los que tenían, por ejemplo, esa exposición. Pensar de que, bueno, estas personas que tenían que usaron ese tratamiento o recibieron esa exposición, tuvieron una disminución en la mortalidad durante el tiempo de seguimiento diferente al grupo control que no tuvo eso, que tuvo lo otro. Entonces, lo que les dije, estas medidas relativas uno las explica, uno las lee conforme al comparador o a lo relativo que tiene. Esto es lo que les hablaba, de que aunque sean muy parecidos y que a veces uno los interpreta igual, realmente no son lo mismo. Entre más se acerquen al 1, todos se van a aparecer, principalmente los RRs y los HRs. Pero vean que el OR, entre más alejado del 1 está, más diferente va a ser al RR. Entonces, para la casa, ustedes pueden interpretarlo como RRs, todos, pero sepan de dónde sale cada uno, porque son cosas diferentes. Entonces, recuerden, el odds ratio nos va a hablar en casos y controles, nos va a hablar de exposición. El hazard ratio nos va a hablar de tiempo, de todo lo que sucede, del riesgo en el tiempo. Y el RR en un momento específico, principalmente en ensayos clínicos. Entonces, aunque se interpreten de forma muy parecida, todos nos van a hablar de cosas diferentes y por eso los resultados van a ser diferentes, no van a ser iguales. Y uno cuando trate de explicarlo, cuando trate de leerlos, tiene que tener en cuenta esas consideraciones. No mencionarlos siempre como lo mismo, pero uno los puede interpretar de esa misma forma. La gráfica que teníamos acá se conocen como curvas de supervivencia o curvas de Kaplan-Meier, que es esto que vemos acá. Vamos a tener en el eje de la Y la probabilidad de supervivencia y en el eje de la X lo que es el tiempo. ¿A qué son muy buenas estas curvas? En estas curvas el desenlace de interés como tal no es una cantidad de tiempo ni la cualidad dicotómica de, por ejemplo, si la persona murió o no, sino la combinación de las dos. Entonces aquí nos va a interesar tanto ese tiempo que vamos a importar acá como las probabilidades de supervivencia que tiene la persona. Eso es algo que normalmente los estadísticos, pues los software les va sacando. Entonces eso es como que cada escaloncito es cada vez que sucede un evento. Entonces esto pues no me va a quedar mucho tiempo, pero es como, bueno, aquí teníamos 8 en riesgo y resulta que de esos murió una persona, entonces aquí bajo un escaloncito y quedaron 5 en riesgo y así. Eso realmente no es algo que uno se quede detenido a revisarlo cuando uno está analizando un estudio, sino que eso es algo pues como para que lo tengan en cuenta si algún día les gustaría hacer un estudio de pronóstico y hacer unas curvas de Kaplan-Meier. ¿Qué es importante para interpretarlo? Es esto.
Realmente uno va a buscar cuál está en el 50% de supervivencia. Entonces uno se viene acá y busca el 50%. Aquí en este 50% es lo que a uno le va a interesar para analizarlo, porque es tiempo hasta el evento. Entonces uno dice, esta 50% es la mediana de supervivencia. Entonces uno puede decir, una persona que recibió este tratamiento, el tratamiento X, tiene una mediana de supervivencia mayor a 18 meses comparada al grupo que no tenía este tratamiento. Esa es una forma de analizarlo. Normalmente, como en este caso de acá, esas curvas de supervivencia vienen con el hazard ratio, que ese es el que nos va a hablar de esa, pues de como esa cualidad, en este caso dicotómica, de si murió o no. Entonces vean que, por ejemplo, aquí están las dos curvas. Entonces uno puede decir acá, 50%. Vemos que acá este grupo, que fue el grupo de tratamiento, cuando estuvo a los tuvo una mediana de supervivencia que fue mayor al grupo control, que es este verde. La mediana de supervivencia del grupo del tratamiento fue mayor a 2000 días. En cambio, la del grupo control fue menor, casi que a 1000 días, que aquí está más o menos. Entonces, eso es como lo importante que ustedes determinen a partir de esas curvas de supervivencia. Esta diferencia que vamos a encontrar acá entre una gráfica y la otra es lo que nos va a hablar del hazard ratio. El hazard ratio nos está hablando de esta diferencia que hay durante el tiempo entre una gráfica y la otra, entre una curva y la otra. Listo. Vamos a pasar a quizás una de las más difíciles, pero creo que es de las que más le interesa a la gente, que es diagnóstico. Entonces, diagnóstico vamos a tener también una tabla 2x2, pero en este caso va a ser con enfermos y sanos. Y acá, si el resultado de la prueba es positivo o si el resultado es negativo. Entonces vamos a tener algo que se conoce como verdaderos positivos, que son los enfermos que dan positivo, falsos positivos, que son las personas que están sanas, pero la prueba les dio positivo. También vamos a tener los enfermos que dieron negativos, que serían falsos negativos, y los sanos que dieron negativo en la prueba, que serían los verdaderos negativos. Entonces, a partir de esta tabla, pues uno diría como, bueno, no le van a interesar solo los verdaderos, pero no, así no es la vida real. Entonces, para eso se determinaron estas cosas, que uno escucha mucho hablar, sensibilidad y especificidad. Esa es la fórmula. Algo importante que quiero que entiendan más allá de aprenderse la fórmula es que la sensibilidad toma en cuenta los verdaderos positivos y los falsos negativos. Es decir, la sensibilidad se enfoca en este grupo, en el grupo enfermo, independientemente si el resultado es positivo o negativo, sino que se enfoca en el grupo enfermo. La especificidad busca los verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos, es decir, se enfoca en si la persona está sana. ¿Por qué les digo esto? Porque además de estos valores que se llaman sensibilidad y especificidad, vamos a tener unos valores que se llaman valores predictivos y ellos no se enfocan en el enfermo o en el sano, sino que se enfocan es en la prueba, si la prueba es positiva o si la prueba es negativa. Entonces, volvamos paso por paso. ¿Qué es la sensibilidad? Es esa probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo. Vea que en el discurso se dice que el individuo enfermo tenga un resultado, es decir, por tener la enfermedad va a tener el resultado positivo. La especificidad es la probabilidad de que un enfermo tenga un resultado, de que una persona sana, perdón, tenga un resultado negativo. Lo mismo, pasamos de si tiene o no la enfermedad y luego el resultado de la prueba. Los valores predictivos, que era lo que les estaba hablando, son valores que se modifican sustancialmente por la prevalencia. Entonces, mucha gente por eso no los utiliza, pero realmente
por la sensibilidad y la especificidad, no son tan buenos para determinar el rendimiento diagnóstico de una prueba. Aunque todo el mundo nos hable de sensibilidad y especificidad, hay cosas mejores. Una de esas son estos valores predictivos. Entonces los valores predictivos, como vemos, calculan con el verdadero positivo y el falso positivo, aunque son parecidos, pero la sensibilidad es con falsos negativos acá. En cambio el valor predictivo positivo es con el falso positivo. Entonces vean que acá en el valor predictivo no se enfoca en el enfermo o en el sano, sino que se enfoca en el resultado positivo de la prueba. O sea, coge este conjunto de acá, los positivos. Y el valor predictivo negativo hace lo mismo, pero con los negativos. ¿Sí ven que es diferente? Es como si la sensibilidad tomara esto, la especificidad esto, el valor predictivo positivo esto de acá y el valor predictivo negativo esto de acá. Entonces son 4 medidas diferentes que nos habla del rendimiento diagnóstico que tiene una prueba. ¿De qué nos va a hablar el valor predictivo positivo? De que según la prueba, ¿cuántos de esos pacientes tienen la enfermedad? ¿Qué serían los verdaderos positivos? El valor predictivo negativo, por el otro lado, es según la prueba, ¿cuántos de esos pacientes no tienen la enfermedad? Entonces, se basa como tal en la prueba. Entonces uno dice, como bueno, entonces estos son los que uno tiene que utilizar, no sensibilidad, especificidad. Realmente no. Lo que les decía, este se ve afectado principalmente por la prevalencia. Puede que uno tenga una prevalencia distinta, una prevalencia muy alta, una prevalencia muy baja, y eso me va a modificar sustancialmente los valores predictivos. Entonces, por esos problemas, pues también se encontraron otros valores, que son los LRs, que ahorita los vamos a ver. Pero más allá de aprenderse estas fórmulas o la diferencia entre estos, quiero que entiendan es esto. Las pruebas sensibles tienen un alto valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque tienen pocos falsos negativos. Entonces, cuando uno dice, tengo una prueba muy sensible, es porque tengo un valor predictivo negativo muy alto y eso me va a llevar a tener pocos falsos negativos. Si tenemos pocos falsos negativos, me va a servir para descartar una enfermedad. Entonces, las pruebas sensibles me ayudan a descartar enfermedad porque tengo muy pocos falsos negativos. Y ahorita lo vamos a ver con el LR. Este LR sería el LR negativo. Por otro lado, las pruebas específicas tienen un alto valor predictivo positivo, es decir, determinan fácilmente quiénes son los enfermos, es decir, tiene pocos falsos positivos. Entonces, las pruebas que son muy específicas me ayudan a confirmar la enfermedad. Entonces, sensibilidad me ayuda a descartar. Especificidad me ayuda a confirmar. Esto en inglés tiene como una mnemotecnia que es spin out, spin out, spin out, spin in, spin out, creo que es pues para determinar quién entra y quién sale, que es lo que les está explicando. Que era lo que les está explicando de que cuando tenemos una prueba sensible, pues lo que nos va a hacer es que es sensible, nos va a permitir descartar la enfermedad. En cambio, la prueba que es específica nos va a ayudar a confirmar esa enfermedad. Entonces, SNOUT es como tener sensibilidad que nos va a sacar pues a la persona, por eso es SNOUT, y SPIN, que habla de specificity, nos va a decir que la especificidad nos va a ayudar a confirmar la enfermedad. Todo eso se resume en esto. Entonces, más allá de aprenderse las fórmulas, quiero que aprendan esto, de que, bueno, cuando tenemos una prueba muy sensible, nos va a ayudar a descartarlas, y cuando tenemos una prueba muy específica, nos va a ayudar a confirmar. Dentro de esto de diagnóstico también tenemos algo que se llama curva ROC, muy utilizado en los estudios. Esta curva ROC lo que va a hacer es tener unas tasas de diferencia entre lo que sería la sensibilidad y
1 menos la especificidad. Y eso lo calcula el coso estadístico, sea SPSS, sea R. Y eso nos va a dar una curvita según puros valores acá, que se conocen como LRs. Entonces, nos va a dar, por ejemplo, estas curvitas. Vamos a tener una prueba A y una prueba B. Entonces, acá sería uno que busca en una prueba perfecta, que la prueba perfecta tenga mucha sensibilidad y que tenga poquitos falsos positivos, que sería 1 menos la especificidad. Entonces, uno trata que la mejor prueba sea la que esté para acá. Y una prueba mala, pues va a ser la que esté aquí en la mitad, que sea esto, o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la prueba A y la prueba B. Entre la prueba A y la prueba B, la que es mejor es la prueba A, porque se acerca a esta esquina superior de izquierda, que nos habla de tener una sensibilidad mayor y unos falsos positivos menores. Esta es otra forma de analizarlo, como les digo, no es la única, pero es más importante pues como entender esto de que nos va a interesar los que estén más cerca de la esquina superior izquierda. También estas curvas ROX sacan algo que se conoce como área bajo la curva o AUC. Una AUC de 1, un área bajo la curva de 1, que sería una gráfica así, sería la perfección, porque nos dice que podemos confirmar y descartar las personas sin ningún problema. Está perfecto. Pero obviamente la vida no es perfecta y vamos a encontrar pues AUCs, por ejemplo, de 0.8, que tiene un buen rendimiento. Una AUC de 0.5 ya nos dice, no, eso es prácticamente el azar. O sea, es un 50% de probabilidad de detectarlos o no detectarlos. Entonces, esta es otra forma de analizar cuando encuentren estudios de diagnóstico cuál es el rendimiento diagnóstico de una prueba. Todos estos punticos que ustedes ven acá en esta curva ROC se conocen como LRs. Esta es la fórmula. Lo mismo de ahora, con los mismos valores. Entonces ya eso no me va a quedar acá explicándoles cada uno qué fórmula es o qué significa, sino que esto nos va a ayudar a entender lo que estábamos hablando ahora. Entonces, un LR, el LR va de 0 hasta infinito, no importa. Cuando tenemos un LR de 1, es que no hay un valor diagnóstico. Y vamos a tener un LR que es positivo y un LR que es negativo. Cuando hablamos de positivo, estamos hablando como tal cuando tenemos un resultado anormal, es decir, que nos va a ayudar a diagnosticar una enfermedad. Entre más grande sea el LR positivo, estamos ante la presencia de un enfermo. Cuando tenemos un LR negativo, nos dice que el resultado de la prueba es normal, es decir, no nos va a ayudar a diagnosticarlo. Este LR negativo, entre más se aproxime al cero, estamos ante un sano. Estos LRs los pueden encontrar en las pruebas diagnósticas y también en muchas cosas les dicen, por ejemplo, ¿cuánto LR tiene la tos para diagnosticar COVID? ¿Cuál es el LR positivo de COVID? O así síntomas que tengan las personas. Entonces, si uno tiene ese LR muy alto en una persona con COVID, entonces uno dice que, bueno, todas las personas que lleguen con tos al hospital, hay que hacerles prueba de COVID. Y así, entonces este LR ayuda mucho en el discernimiento de las personas y ayuda mucho para determinar ese rendimiento diagnóstico que puede tener una prueba. Entonces acá, en este caso, uno puede decir que el LR, según digamos que tenemos un LR positivo de 5, entonces uno dice, el resultado anormal de la prueba X, que fue la que utilizamos, es 5 veces más probable en un enfermo que en un sano. Es lo mismo que le decía con la tos. Si tenemos un LR positivo de 5 en la tos, por ejemplo, para COVID, uno dice, si llega una persona con tos al hospital, uno piensa que tiene 5 veces más probable de tener COVID que una persona sana o una persona que no tenga COVID en este caso. Con el LR negativo, como hablamos es de que la prueba salió normal,
uno puede sacarlo como lo inverso. Es decir, el resultado normal es tantas veces, 0.5 veces más probable o más frecuente que aparezca en un sano a que aparezca en un enfermo. Este LR negativo es muy difícil de interpretar porque normalmente se hace el inverso. Este LR negativo se lo pueden dar, por ejemplo, en 5, 8. Entonces lo que uno hace es hacer la inversión. 1 sobre 0.1 sobre 8. Entonces a uno le da 0.8 o así. Entonces uno trata como de que trata de hacer el inverso que nos hable de las personas sanas, no que nos hable de los enfermos. Esa es una forma pues que lo pueden tener en cuenta de la forma de leerlo, de lo que les decía, pero lo más importante es que entiendan esto. Los LR positivos, entre más grandes, nos van a llevar a confirmar los enfermos, por eso están de la mano de los valores predictivos positivos que nos llevan a confirmar la enfermedad, y los LR negativos van de la mano con la sensibilidad y el valor predictivo negativo para descartar la enfermedad. Todo esto nos lleva a estas, pues ya vamos a terminar, a esta cosa que se conoce como el teorema de Bayes. Los estadísticos, los epidemiólogos, la gente de ciencias ha discutido mucho tiempo sobre cómo analizar estos estudios. Y siempre decimos, bueno, hay un estudio, hay una forma que es la frecuentista, que es la que siempre utilizábamos, pero eso no nos da tanta claridad. Después en la sesión que ojalá tengamos con Daniel Camilo, él les hace una charla sobre eso, sobre por qué no hay que seguir ese frecuentismo. Aquí, como les dije, yo no metí lo del valor P ni el intervalo de confianza porque él lo da muy bien y el objetivo, pues me parece mejor que él lo explique y después en una sesión práctica podemos analizar estas cosas. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es que todos tenemos una probabilidad pretest antes de. Es decir, según la prevalencia que haya una enfermedad o que haya algo de lo que estemos analizando dentro de la comunidad, uno ya tiene una probabilidad de tener eso. Por ejemplo, Colombia está muy lleno de tuberculosis. Nuestra probabilidad pretest de tener tuberculosis es muy alta, así uno no tenga síntomas. Entonces, si uno es muy alto, un colombiano que llega con una tos crónica al hospital, uno ya dice cuál es el LR de la tos crónica de más de 3 semanas. Entonces ya uno dice, si yo tengo una probabilidad pretest muy alta, por ahí de un 60%, por vivir en Colombia, y a eso le sumo a que tengo un LR por tos crónica mayor de 10, uno dice, la probabilidad post-test de que esa persona tenga tuberculosis es tanto, es muy alta. Aquí no quiero entrar mucho en detalles porque realmente este teorema de Bayes ya es algo muy de posgrado. Y como les digo, es una discusión gigante que se dice pues que está en toda la comunidad científica alrededor del mundo. Generalmente nosotros nunca nos metemos en esto porque entenderán la complejidad de hablar de probabilidades antes y después de poner en práctica un test o algo que nos va a llevar a cambiar esa probabilidad. Entonces eso tiene unas discusiones gigantes, pero a lo que va la ciencia y la estadística ahora es que esta es una forma de ayudar a tener más cercano eso, a tener valores más reales de las cosas que evaluamos. Algo que me pasaba a decirlo y que Daniel Camilo lo dice mucho, esto no es 100% seguro, esto no es la verdad. En epidemiología, en la ciencia, aprendan a abrazar la incertidumbre. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que quizás nunca sepamos cómo es la realidad. Hay que abrazar la incertidumbre. Estar 100% seguro de algo en ciencia creo que no existe. Y pues utilizo la palabra creo porque hay gente que es científica, que lleva muchos años y no se va a discutir su experticia y son muy confiados en lo que dicen. Pero como decían los mismos filósofos o, o el mismo Descartes frente a la duda metódica, o el mismo Hume con respecto a que si no es falseable no es ciencia, entonces
nos lleva pues a muchas cosas de que ustedes realmente que apenas que están empezando en la ciencia sepan que hay que abrazar la incertidumbre. Siempre vamos a tener incertidumbre en las cosas que hagamos. No todo va a ser, aunque trabajemos con números, eh, va a haber un pedazo que no sabemos de lo que estamos haciendo. Entonces, es como una de las ideas o de las propuestas que tiene pues como la ciencia para sacar, pues como a sacar esto de esta incertidumbre y tratar de tener, digamos, datos más reales o más verdaderos, por así decirlo. Me ha pasado, no es de Hume, es de Popper, de que si no es falseable no es ciencia. Listo, entonces ya pues como para terminar traje unos memes, pues como no son memes charros, son memes de ciencia. Esto es lo que se conoce como el teorema de Bayes. Si en algún momento, pues si se da, este tema yo siempre lo he querido dar acá en el semillero, pero realmente pienso que por la virtualidad es muy duro. Ese tema es para estar en un tablero y sentarse a jugar prácticamente con los números para determinar eso. Entonces, por ejemplo, aquí de Mandalorian dice como, this is the way, como bueno, este es el camino. El teorema bayesiano es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una ciencia mejor. Pero pues saber de Bayes, teorema bayesiano, es súper complejo. Entonces está este niño que tiene una probabilidad bayesiana desde bebés, un libro, porque hay que estudiarlo mucho tiempo y pues eso no es como para tratar en una sesión de esta, sino que gasta un montón de cosas. Pero entonces salieron otra gente más loca y dijo, no, realmente hay cosas mejores, mejores que el teorema bayesiano. Una de esas es la inferencia causal. Es como inferencia causal, está pues como caliente ahora. Esta es otra de las formas que no la traje acá porque pienso que es algo que en Colombia no se está trabajando tanto. El que mejor trabaja esto es un profesor de Harvard, se llama Miguel Hernán. Si lo quieren buscar, si quieren seguir su curso, yo lo estoy haciendo, es una cosa súper bacana, muy volada, pero que gusta mucho. Les voy a hacer un resumen rápido con lo de inferencia causal. Ellos basan principalmente en la diferencia entre que toda asociación no es causalidad. Eso lo tienen que tener claro ustedes. Cuando uno habla de asociación, es por ejemplo estas medidas que encuentran la relación que hay entre un riesgo o un factor protector. Pero eso no nos está asegurando que realmente esa sea la causa. Entonces se crearon como otras cosas que se llama pues esto que se conoce como inferencia causal. Entonces, inferencia causal es, y lo digo con un ejemplo que aparece en el libro de él, y es, uno tiene una asociación, por ejemplo, en un ensayo clínico, tiene dos grupos, a un grupo le hace algo y le hace lo otro y encuentra que hay una asociación de una variable con la otra. Y uno dice, ve, aquí hay algo. Pero uno ya después, a través de la inferencia causal, con todas estas cosas que se están, pues que están en auge hoy en día, uno lo que hace es, no, uno lo que coge es, en vez de esos dos grupos, esas 20 personas que están en esos dos grupos, hagamos la suposición de que a todos les ponemos el mismo tratamiento. Miramos el desenlace y hagamos la suposición de que a ninguno le ponemos el mismo tratamiento. Entonces miremos el desenlace. Entonces, la inferencia causal parte de esa hipótesis como de un mundo, por así decirlo, imaginario, porque eso es imposible hacerlo prácticamente en la vida real, de cómo serían los resultados si todas las personas estuvieran expuestas a ese tratamiento y cuál sería el resultado si todas las personas no estuvieran expuestas. O sea, no es como un ensayo clínico que uno ve asociación en el que tiene a esas 20 personas las dividido en dos grupos, 10 y 10, y miro para ver la asociación entre las dos, sino que cojo los 20, a los 20 los trato, a los 20 no los trato y miro cuál es el resultado. Entonces, esto, digamos, no se enfoca tanto en hacer estudios, sino que coge los estudios que ya están hechos y hace análisis matemáticos tratando de identificar esa posibilidad causal que tienen pues las intervenciones o las exposiciones. Básicamente es como el futuro de lo que es la ciencia, tratando
ser más cercanos como a la verdad, por así decirlo. Este es otro meme, es Godzilla como teorema de Bayes, sí, Godzilla, como el frecuentismo, lo que les había dicho, y llega el perrito meme con la inferencia causal, que es lo que, como les digo, está mandando la parada hoy en día, y que parece, pues no voy a decir la salvación, pero pues es algo súper chévere y se los recomiendo en algún momento que lo revisen. Aquí está otro chiste, inferencia causal, los economistas felices, aquí se puede sumir a los epidemiólogos, estadística descriptiva, que es la parte de ese frecuentismo pues de lo básico, y por acá en el mar muerto ya la investigación cualitativa. Esa es otra cosa, pues la inferencia causal es netamente cuanti y es jugar con los números, hacer vainas estadísticas tremendas para sacar esas inferencias causales. En fin, pues todo esto es de epidemiología y espero que no se hayan sentido de esta forma. A mí realmente me gusta mucho la epidemiología y parte de mi proyecto de vida está enfocado en eso. Espero que no hayan quedado con la cara de Woody, tan asustados. Realmente esta sesión podría durar media hora, podría durar poquito tiempo en el que yo les diga como esto se dice así, esto se dice de esta forma. Y probablemente saquen 5 cuando les toque analizar un RR y todo eso, pero el objetivo de la charla era más identificar por qué salen las cosas y por qué es importante saberlo. Esto es como una crítica, esto es un RR, esto ya después lo vamos a ver con respecto a que si es estadísticamente significativo o no, pero quiero que vean acá un RR de 0.50 y un RR de 0.50. Aquí uno dice, hey, el tratamiento redujo los casos en un 50% y tiene un intervalo de confianza que es menor del 1. Uno dice, lo mejor, hay que darle este tratamiento a todos. Pero aquí tenemos un intervalo de confianza que pasa al 1, quedan 1.01 y uno ya dice tratamiento inefectivo. Los estudios mostraron. Entonces vean que solo cambió 2 unidades y ya se cambió todo. Eso realmente no es así. Pero ese es un problema que tiene la medicina basada en la evidencia y en especial con la epidemiología. Ya después vamos a ver lo importante de analizar esos intervalos de confianza con uno de los estudios más bonitos que hay en medicina que se llama el Woman Trial. Esto es básicamente lo que les decía, que podía hacer media hora la clase, pues la sesión. ¿Cómo leerlos? Aquí van a tener ustedes, ahorita les envío que Santiago les envíe las diapositivas, cómo leer cada uno, pues todos esos cositos de los que hablamos ahora. Cómo se lee cada el RR, el RR, el RRR, RAR, la diferencia de medias y así. Eso lo pueden encontrar en muchas partes, cómo leerlo. Hay un artículo del doctor Donado, del Pablo Tobón, donde dice cómo interpretar cada uno de esos cosas y todo eso. Pero como les digo, esto es media hora y esto es, pues, digamos que lo que la gente normalmente busca. Pero el objetivo del semillero es pensar y es pensar científicamente de forma crítica. Entonces, por eso les di toda esa charla en la cual metía todo eso, de dónde salían todas las cosas y por qué, para qué nos servían, y nos ayudaba a interpretar más que a leer, porque no es lo mismo usted leer mucho y saber lo que está leyendo, interpretar lo que está leyendo, que usted puede pasar los ojos por las páginas y no entender nada. Entonces, ese es como el sentido de la charla. Ya no tengo nada más para mostrarles, me gasté un montón de tiempo. A ustedes, pues los que se quedaron y no se durmieron, gracias por la atención. No sé si tienen de pronto alguna duda o algo. Esteban, muchas gracias. De nada, Sebas. Sebas, Miguel, el de Harvard. Sí, Esteban, ¿cómo se llama el profesor? Dices que él trabaja Miguel la Hernández. inferencia causal, ¿cierto? Sí, te voy a mostrar. De hecho, estoy Dale, haciendo dale, el Esteban. curso de él, como decía. Mira, aquí está, ahí estás viéndolo en pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la estamos viendo. Mira, es este señor, es un español, es un médico, epidemiólogo, magíster en salud pública. Aquí en esta página uno encuentra todo y está el libro de inferencia causal de él, que es este de acá.
una cosa volada realmente. Yo 10 páginas leyendo ahí y ya terminé, pues me gasté como 3 horas porque estaba, pues tiene cosas muy voladas, aquí lo tengo yo, y señalando todo lo que, pues todo lo que tiene, todo lo que me parece interesante. Y también tiene su curso aquí en edX, que es gratis, pues si uno quiere el certificado, pues toca pagar, como todas esas plataformas, pues que sacan cursos de Harvard y todo eso. Pero este es el curso del que llama Causal Diagrams, your assumptions before your conclusions. Y todo eso se encuentra acá. Pues en esta página de él ya te lo va a pegar. Él también tiene Twitter, yo lo retuiteo mucho porque me parece más muy teso. Aquí tiene, por ejemplo, los software que ellos trabajan en este laboratorio de él, que se llama el Causal Lab, creo que por aquí lo tengo. El Causal Lab, todos esos software son gratis. Esa gente es súper tesa. Por ejemplo, algo que me parece muy chévere de ellos es que ellos, por ejemplo, abrieron convocatoria para estudiantes postdoctorales, para fellows, pues, que pues, se supone que son PhDs, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos reciben muchos médicos como postdoctores sin necesidad de tener PhD. Este es como el coso del grupo de ellos, se llama Causal Lab. Causal, pues sí, como el jueguito de las palabras, Causal Lab, hace parte de la Facultad de Salud Pública de Harvard. Aquí están los miembros y aquí están los software gratis de ellos, que uno los puede pues, intentar correr, porque realmente yo he sido muy complejo con eso. Por ejemplo, aquí está uno de los GitHub de ellos, donde están los códigos y eso. Yo los he intentado, pero pues es bastante complejo, pues uno tiene que saber programación y todo eso. Pero esta gente es súper tesa. Y por ejemplo, cuando estaban sacando los postdoctores, que aquí está la convocatoria decía, como envíe su hoja de vida, la descripción de sus intereses, pues los intereses en investigación, 2 cartas de referencia y también un documento donde critique o comente algún trabajo del laboratorio. Y en ese documento, pues señale los potenciales errores que usted encontró o describa alternativas para mejorar ese código. Imagínate el nivel de la gente que reciben allá, que la forma de contratar o de buscar a los otros es que critiquen el trabajo de los que van a ser sus jefes. Esa gente es muy tesa y pues eso es lo que está mandando la parada hoy en día. Nosotros realmente aquí en Colombia estamos muy arcaicos, aquí no vemos en las maestrías y en los doctorados de epidemiología acá, no se ve esto que se llama diferencia causal. En Barranquilla, en la Unidad Norte sí se ve, porque uno de los profesores que allá estudió en México y en México tuvo clases con Miguel, y a él le gusta explicarlo porque realmente es un tema muy bacano y que va a ser el futuro básicamente de la epidemiología y de la estadística. No sé si de pronto hay otra pregunta o algo. No, Esteban, por mi parte, no sé si los demás tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Siempre, la verdad, para mí ha sido muy complejo de comprenderlo. Condonado es complejo también porque esa forma particular que él tiene, pues siempre es como interpréteme, dígame cómo es que se lee eso y ya, pero no te dice exactamente, pues en esa epidemia 2 que tomé con él, porque la anterior lo había tomado con Marcela, pues digamos, al final uno queda como en las nubes, pues como que, bueno, uno sabe más o menos leerlo, pero pues no ir como a la base como tal de decir eso qué significa o de dónde viene. Por ejemplo, siempre ha sido como mi mayor problema, porque es como las matemáticas. Uno le pueden decir o dar una fórmula, pero diferente es cuando te dicen, bueno, mira que esta fórmula parte desde tal teoría o desde tal base y de aquí se desarrolla. Yo creo que por eso la epidemiología, por lo menos para mí, no es como mi favorita. He aprendido mucho en el semillero, he aprendido mucho de vos, pero creo que sí se necesita como tratar de abordar esa parte, digamos,
de las fórmulas, de cuál es su base para tener una idea y no solamente ir a interpretar como ese resultado. Entonces, muchas gracias como por las bases que nos diste. No, de nada, Carlos, igual lo que les decía, o sea, leer puede hacer mucha gente y lo puede leer de muchas formas, pero interpretarlo es otra cosa. Y por eso era como que viéramos todo esto, porque, o sea, más allá de las palabras o de lo que uno pueda escribir, es como lo que uno entienda de cada uno de esos. Y en algún momento eso les va a servir. En algún momento les va a tocar leer algún artículo con algo de eso. Y yo creo que eso es lo bueno. Voy a decir unas ¿Alguien tendrá cositas alguna antes. pregunta? No, pues yo creo que ya Sí, no hay sí, sí. preguntas, igual ya nos pasamos. Pero no, a los muchachos, pues a Sergio, a Sebastián y a Carolina, y a la amiga de Sergio y Carolina, que si no me acuerdo cuál es el nombre, como comentarles que prontamente pues hay que hacer una caracterización del semillero para que ustedes puedan acceder a los cursos de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces les va a llegar como un Google Forms para, como para como para poner su información y poder que queden asociados al semillero dentro de la red. Eso les va a permitir ingresar a múltiples cursos de todo, pues son de formación en investigación, son gratuitos. Lo único es que el objetivo es que ustedes asistan al menos al 80% de las horas de esos cursos y les dan certificado. Con el asistir al 80% les dan el certificado, eso lo pueden poner en la hoja de vida, son algunos cursos muy chéveres. Entonces, para que estén pendientes, los cursos salen cada mes para que se animen si tienen tiempo y todo eso. Es como formación científica gratuita. Pues el semillero también es gratuito, pero digamos que ya tenemos la posibilidad de expandirnos más. Entonces, para que estén pendientes, creo que hay que mandarlo antes del 30, no me acuerdo. eh, Esteban, Dime, Carlos. disculpa, te interrumpo ahorita que mencionaste eso, antes de que se me olvide. Alguien me Carlos, preguntaba, terminar perdón, la grabación.